kake mongen, kake senyi mongen, komple pai kinye che tain elkunol payal tain negen, elkunol payal tain kiman, kaya elkunol payal tain kiman. Pita kumita incin tain jowafiel kupiche kiman, kaya incin jowafiel kupiche kiman, mapuchin kiman kapal. Kimuta incinta mapuchinyen, kani kita cinye tharkin tu kel ta kiman, tharkin tu kita urkatun, tharkin tu kita kom pu ajekan incinta kucingyen. Kay plamen, lay pa pelata akwai tani choike, kwai mapumoga pai ni choike. Sike choike mleki, kapta ki choike mleki, kita akwai tabasan ka. channel cartoon, un channel Domuta y Alta, el Cáfumo. Como la música es un transporte de comunicación, de información, de cómo nosotros podemos interlazarlo con otros pueblos indígenas, con otros pueblos de otra raza. Creo que la música, el arte, es una herramienta de nosotros los pobres para comunicarlo, para enseñanza y para crear fuerza y para también crear organizaciones, cómo seguir luchando.
como pueblos, como mujeres, como niños, como jóvenes. El arte es un poder tan importante. La música mapuche es tan importante. Como yo siento que toda el arte, la música, debe ser tan importante para todos los pueblos indígenas. Porque yo veo de que como la música antiguamente hacía que se comunicara a la persona en la mañana al cantar, cuando sacaban sus animales, cuando iban a porcar, antes que saliera el sol, ¿no? Y cómo hacían eco su música, la ñaña, la miel, y comunicarse con la naturaleza, comunicarse con el ave, y cómo ellos se observaban uno con el otro ahí para comunicarse. Es tan llenador, podemos decir, no sé qué otra palabra puedo buscar en este momento, para satisfacer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros corazones, nuestra espiritualidad. El arte, la música es muy importante. Antiguamente la persona generalmente no teníamos estrés. ¿Por qué? Porque cantábamos, no escuchábamos lo que decíamos, y lo que decimos en nuestra música se lo estamos contando a la naturaleza, se lo estamos contando a un ave que está en un árbol, a un maje, ¿no? Se lo estamos contando allá. Entonces, muchas veces nosotros hoy día ya no le visitamos, y el hecho de que no le estemos visitando, no estamos contando nuestros problemas, estamos encerrándolos. Todos corremos por trabajar, por ganar la moneda, pero nuestra salud, ¿cómo está? Eso es importante ir pensando también. Por eso es que es importante que escuchemos nuestra música y cómo vamos creando música, cómo somos capaces de levantar también este tipo de música. Ahora estoy hablando de música de enseñanza. No estoy hablando de esa música que te dice matemos el pájaro, gusano, no sé qué es lo que es, o tomemos gasolina. No eso, sino una música con enseñanza, donde podamos cambiar este mundo con una nueva enseñanza para los niños, para los jóvenes, tener una nueva sociedad, y eso depende mucho de nosotros. Y es difícil hoy día porque, bueno, tenemos tanta tecnología que le quitan el poder de ser familia, de ser madre, de ser tía, de ser abuela, y no podemos entregar nuestra enseñanza. Así que, pero Aligüen siempre cantaba que quería ir a jugar la chueca. Y para jugar la chueca él siempre necesitaba matar un pollito para llevar un pollito cocido a la chueca, a jugar la chueca. Entonces, así se llama esta música.
bien con el trompe. La ñigua domo, porque también había ñigua domo. Ñigua significa picarona, mujeres que son capaces de hablar, de decir, de divertirse de una forma sana, tener eso de hacer sonar su trompe en una conversación, en una visita o en una yecán, en un encuentro. Esas son mujeres que tienen, son la yecafe, son la persona que Igua también es de diabla, así, una palabra que no tiene una traducción muy sana en el español, ¿no? Toma.
¿Le való? Es muy bonito este encuentro que el papá y así. Yo 2 veces he venido aquí, hoy día 2 veces cumplí. Yo soy mapuche neto. De niño fui mapuche. Me costó aprender a hablar en castellano. La medicina que dice el papá, hay mucha medicina buena. Yo soy Tanchefe, a ver los huesos. Yo me llamo Julio José Canilfeo. Yo vivo de aquí en toda la yendo el camino número 30. Mucha gente me conoce, ha sanado conmigo, me han agradecido. Hay medicina buena. Hay personas que no aceptan cuando va al médico, a los doctores. Ese que no acepta al médico los remedios, hay remedio en el campo. Este sana a la persona. Yo conozco muchos peris que han llegado yesados del hospital. Yo abro el yeso y lo saco caminando. Y me piden gracias. Alguien que algún día puede que llegue a mi casa, arreglar su huesito. Yo me llamo Julio José Canilfeo. Pregunten, no es tan chévere, todos me conocen. Es la única persona que hay que yo recuerdo. Chaltuque.
presentación. Antes de que bajen al escenario, quieren otorgarle a usted un presente de parte de la organización de Peluche. Queremos darle un presente a Daniel. ¿Estamos por acá? Papá y Elisa Avendaño Curaqueo. Kume Ulcantufe Canehuenche Fomo Taimi. Alfantufán Fomo. Agradecemos su trayectoria, voz y valentía inalcanzable para llevar el canto mapuche por el mundo, parándose en incontables escenarios con esa generosidad expresiva y vibrante que son propios de usted. Honramos su caminar y lucha por abrir caminos para el arte mapuche y todo su pueblo. Un fuerte aplauso. Luego, papá.